tenemos el contacto con Rubén Cortés. Él es periodista, escritor y analista político, a quien le agradezco muchísimo haber aceptado nuestra invitación. Rubén, tu canela fina, caray. ¿Cómo te saluda? Canela fina. ¿Cómo te trata la vida? ¿Cómo te trata a ti la vida? Te leemos en el portal del querido Joaquín López Dóriga, escribiendo cosas fantásticas. Por cierto, hace unos días, hará medio mes, escribiste algo muy fuerte sobre Delcy Rodríguez, que está destapando el desfalco de Segalmex, caray. Claro, es un caso, el desfalco de Segalmex, es un caso que toca muy de cerca a la política mexicana y a personajes de la política mexicana, Pepe, del gobierno pasado, básicamente. Recordemos que cuando se produjo el desfalco de Segalmex, estos 20,000 millones de pesos que se perdieron, fueron robados, para no jugar con las palabras, y el contacto en México durante el gobierno de López Obrador, el gobierno de Maduro, era Alex Saab, este personaje que fue capturado ayer en Caracas y que estuvo preso, no lo olvidemos, estuvo preso ya durante 8 meses en Estados Unidos, hace 2 años, bajo cargos, 7 cargos, narcotráfico, lavado de dinero, muchísimos. Y Alex Saab era el contacto, el testaferro, el prestanombre de Maduro para tratar con Segalmex. Cuando Segalmex montó una red en más de 30 países, una red con la fachada de ayuda humanitaria a Venezuela, a raíz de las sanciones del 2018, cuando Maduro se robó las elecciones, siempre se robó las elecciones. En el 2018, ya en el gobierno de Donald Trump, subió la parada y las sanciones llegaron al petróleo, a las minas, al carbón, al aluminio, al oro. Y entonces Segalmex tenía una estructura legal montada para ayudar de manera humanitaria al gobierno venezolano a través de alimentos. Se hizo con una empresa, se llama Libre a Bordo, que se montó al vapor con uno de estos jóvenes que durante el gobierno pasado, muchachos muy jóvenes que de pronto salieron empresarios, que se volvieron millonarios de la noche a la mañana. Nuestro colega Carlos Loret de Mola le llama el clan. Bueno, este joven entonces tenía 27, 28 años, fue el que hizo todo este engranaje. Bueno, no sé si él, pero en todo caso él fue la cara y fue el sancionado en el 2020 por el gobierno estadounidense. Se fueron confiscados todos sus bienes. El caso es que fue esta trama que se movió por todo el mundo, ocultando un rastro de millones y millones de dólares. Nunca fue de alimentos, muy poco tiempo de alimentos, y pasó México, Segalmex, esta estructura montada con Libre a Bordo y otros empresarios mexicanos que ya saldrán en su momento, supuestamente. Yo espero que en abril, en el juicio de Maduro, algunos sean llamados como testigos, por lo menos por escrito, y entonces se dedicó esta empresa Libre a Bordo con la anuencia de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Entonces, el segundo de Ebrard, Maximiliano Reyes, es público, dio entrevistas sobre el tema, era el que atendía el asunto. Bueno, esta empresa movió por todo el mundo petróleo, oro, carbón, aluminio. Se va a destapar en su momento, en el juicio, Pepe, algo que no va a caer muy bien. Todavía están aquí intocables estos personajes. Ignacio Valle se cayó para arriba cuando el desfalco de Segalmex ocupó un puesto altísimo hasta el fin del gobierno de López Obrador, ahí en la Secretaría de Gobernación. Creo que da para mucho ese tema, Pepe, lo vamos a ver. Lo de Saab ayer es un aviso. Me imagino que hay muchísima gente temblando en México en este momento, porque sí, Saab seguramente se va a convertir en testigo protegido. Ya estuvo en la cárcel en Miami, ya conoce cómo es el trato, se escapó por los pelos en estos inventos que hicieron Biden y Maduro, estos intercambios de prisioneros que no eran más que chantajes, y creo que no se va a convertir en testigo protegido, no va a pasar por el mismo calvario que pasó la otra vez, Pepe. Pues estaremos muy pendientes de todo lo que se desarrolle, justamente por lo que importa el escándalo de Segalmex, que fue sin duda y con mucho
el escándalo del sexenio. Pero hoy te estamos buscando también, Rubén, porque queremos que nos hables del momento cubano. Cuba en este momento está digamos, en los principales titulares, hablando de una crisis inminente, de una situación terrible. Naciones Unidas habla de un colapso humanitario. ¿Cómo están las cosas? ¿Cómo ves las cosas? Bueno, hoy se transmitió estos teatros que hace el gobierno cubano, el gobernante designado Díaz Canel, con unos periodistas que le hicieron unas preguntas a modo, algo parecido a, ya lo conocemos en otros lugares, y creo que fue un aviso. Es muy insulso el gobernante cubano y casi nadie lo toma en cuenta, pero creo que hoy fue importante lo que dijo. Creo que está amenazando, Raúl Castro está amenazando con la carta migratoria. Ojo, esto es importante, es la carta, la única carta que le queda a Cuba, la carta migratoria, pero es una carta que implica un colapso en la isla que puede expandirse, lo más seguro que lo haga, por eso están jugando esa carta, amenazando en todo caso al Caribe. La carta migratoria, la vez más reciente que la jugó Cuba fue en el 1994, tú lo recordarás, con la crisis de los balseros. Se resolvió en aquel entonces, la diplomacia mexicana era muy fuerte, muy reconocida en el mundo, y tanto Clinton como Fidel Castro en su momento pidieron los auspicios del presidente Carlos Salinas. Fue el testigo de aquellas conversaciones, se resolvió con la famosa ley aquella de pies secos, pies mojados, y la carta migratoria. En este caso, creo que hoy, al advertir Díaz-Canel que el pueblo cubano está dispuesto a inmolarse, están ya cocinando con estufas de leña. Aquí en México se conoce mucho ese tema. La presidenta Sheinbaum tiene una tesis muy importante sobre las estufas de leña. Creo que podría ayudar. Ahora ella pregunta en las mañaneras cómo puede ayudar al pueblo cubano, cómo sería la ayuda humanitaria. Creo que con las estufas de leña podría resolver la presidenta su compromiso con los cubanos, ya que no pueden mandar petróleo. Entonces, Pepe, lo que dijo hoy Díaz-Canel fue eso, la amenaza de que si colapsa la isla, lo que se va a producir es una salida del país, una estampida como en el año 1994, con la anuencia del gobierno, porque en ese caso, pues yo no puedo hacer nada, estoy bloqueado, no dejan entrar petróleo, no dejan entrar nada a la isla, y la gente se quiere ir, pues yo no puedo hacer nada. Eso sucedió en el año 1994. Ahí está registrado, y eso sería, por eso está jugando la carta o amenazando con jugarla, porque tocaría a muchos países de la región. Cuba está en el medio del Caribe, es la llave del Caribe geográficamente. Si sacamos la cuenta, está entre 100 y 200 kilómetros de distancia de Cancún, de Jamaica, de Haití y de la Florida. O sea, en ese radio geográfico, la estampida de cubanos sería inmediata, serían, como se ha demostrado en los últimos años, en cualquier cosa que flote. Los cubanos son balseros de vocación en todo caso, sino de nacimiento. Y entonces eso es lo que está o lo que amenazó hoy. Creo que de todo lo que dijo el gobernante cubano fue eso. Evidentemente están en negociaciones, siempre han estado en negociaciones. Hay que reiterar que si dos países han negociado y se han entendido de maravilla en los últimos 67 años, son Cuba y Estados Unidos. No hay un presidente estadounidense con el que la dictadura cubana no se haya entendido y no haya obtenido dividendos exitosos en las negociaciones, desde Kennedy con los prisioneros de Bahía de Cochinos, con Reagan, con todos. Siempre se han entendido muy bien y creo que están negociando evidentemente, pero hoy lo que dijo Díaz-Canel, no lo olvidemos, no lo echemos ahí en el olvido, está amenazando, está asomando la carta migratoria. Si me siguen ahogando, si siguen asfixiando a la isla, pues no va a quedar más remedio que abrir las costas. Rubén Cortés, te agradezco muchísimo tu visión, el contexto pues apropiado para entender exactamente por dónde viene todo este tema. Muchas gracias. Gracias, Pepe, te abrazo con cariño.
Igualmente, recíproco. Gracias, Rubén Cortés. ¿Qué fue lo que dijo Díaz-Canel? Aquí está la parte de lo que dijo Díaz-Canel a la que hizo tanta referencia Rubén Cortés. Un grupo de valoraciones en el Buró Político, en el Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros, en el Consejo de Defensa Nacional, y ahora acabamos de tener un encuentro en el Consejo de Ministros también para actualizar un plan en particular. Lo que estuvimos viendo en el Consejo de Ministros fue las directivas de gobierno para enfrentar un desabastecimiento agudo de combustible. Y ustedes entenderán precisamente porque estamos hablando de ese tema. Bueno, yo... Es lo que dijo Miguel Díaz-Canel. Hay reportes de que no hay servicio eléctrico desde hace 24 horas, por lo pronto, en las provincias de Santiago, Holguín y Cienfuegos. Esto producto de la escasez de petróleo. Claro.